creo yo que el ánimo de todos salir a una reunión es esta, que el Señor realmente pueda decirme algo, darme un mensaje, una enseñanza, un consejo, algo que lleve mi corazón y que pueda ser de utilidad para mi crecimiento, para mi edificación y bueno, para una vida espiritual más sana, más rica y experimentar realmente un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros. Estuvimos escuchando recién testimonios. Testimonios. Yo voy a leer acá un testimonio, que es el testimonio de una conversión. Alguien que relata su conversión. Y es nada más y nada menos que Mateo. Mateo, el que escribe el Evangelio, precisamente de Mateo, en su propio Evangelio, él cuenta su conversión. Así que vamos a leer ese pasaje y vamos a tratar de extraer allí algunas cositas que nos puedan ser útiles. En el capítulo 9 de Mateo, capítulo 9 de Mateo, Mateo 9, a partir del verso 9, dice así la escritura: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor Jesús: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él, el Señor Jesús, sentado a la mesa en la casa, algunas versiones dice acá la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si alguien me dijera: Sergio, ¿nos puedes contar tu conversión? De paso les cuento un poco la historia. Cuando me convertí al Señor yo tenía 21 años. Pocos meses después el anciano de la iglesia donde yo me congregaba me dice: Sergio, ¿puedes contar tu testimonio? ¿Cómo? Era la primera vez que yo me paraba, era también un púlpito muy parecido a este de madera. Y bueno, yo estaba muy nervioso, que era la primera vez que yo tenía que hablar en público y tenía que contar mi testimonio. Y bueno, les conté mi conversión a los hermanos y fue una exposición. Bueno, ya en ese tiempo ya era larguero. Me parece que unos 20 minutos, no sé, casi medio, no recuerdo, pero fue extensa, fue bastante extensa. Ahora fíjese, Mateo, que escribe este evangelio, considera importante poder contar aquí su experiencia con el Señor Jesús. Nadie mejor que Mateo, siendo él un testigo de primera mano de su experiencia con el Señor Jesús, cuando él se encuentra con el Señor Jesús. Ahora veamos que este testimonio, que en realidad no es del versículo 9 hasta el 13, en realidad es solamente el verso 9. ¿eh? Él cuenta su experiencia de conversión al Señor Jesús y es solamente ese versículo, que él estaba sentado al banco de los tributos públicos porque era un cobrador de impuestos. De repente el Señor Jesús pasa por allí y dice la Escritura que él lo ve, él lo mira y sencillamente el Señor le dice: sígueme. No le dice otra cosa, le dice: sígueme. E inmediatamente dice que Mateo se para. No lo dice, pero supuestamente es así. Deja todo ahí, no sé qué dejó ahí, pero se paró y siguió el Señor Jesús. Y ahí comenzó su vida cristiana. Un testimonio tan sencillo, ¿no? Un testimonio que alguien puede decir, no dice nada, pero sin embargo, Mateo, al escribir esto, yo creo que él consideraba que lo que él está aquí contando era mucho y muy importante sobre quién era el Señor Jesús. Mucho habla del Señor Jesús, cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Recién estamos conversando de los hermanos que salen a repartir un folleto
y tenemos la oportunidad de encontrarnos con alguien que no es de Cristo, y a veces, no sé, queremos decir tantas cosas, y a veces le decimos muchas cosas, y a veces parece que toda esa multitud de cosas, incluso de predicadores que se pasan en el púlpito y hablan una hora y media, y dicen tantas cosas, todas muy importantes, sin embargo a veces parece que no son suficientes, porque no mueven la fibra de ningún corazón, porque se invita muchas veces a recibir al Señor Jesús y no pasa nada. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo llega a un hombre y simplemente le dice, sígueme, y esas simples palabras del Señor invitándolo a este hombre a seguirlo fueron suficientes y fueron tan convincentes y fueron tan poderosas que movilizaron a este Mateo de tal manera que a partir de este momento su vida cambió. Cambió totalmente. Y pasó a ser un evangelista y escribe este evangelio. Es Mateo que escribe su propio evangelio. Y fíjense en la transformación que hay en la vida de este hombre, Mateo, que allí más adelante en este verso 10, lo vemos que él lo lleva a su casa, al Señor. Algo que lo vemos también en otras experiencias de otros hombres que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, y nos acordamos de Zaqueo, que el Señor le dice a Zaqueo, me es necesario estar en tu casa, y lo recibe, dice la Escritura, gozoso. Es decir, estaba tan contento Zaqueo, tan feliz, iba a recibir en su casa nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y fíjense ustedes cómo lo recibe. Entra a su casa y ahí aparentemente invita a sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los publicanos, los otros que trabajaban en ese trabajo tan mal visto. Y fíjense que dice, y los pecadores. Publicanos y pecadores, porque publicanos y pecadores y publicanos era casi lo mismo. ¿Y quién eran los pecadores? Bueno, los pecadores eran todas esas personas que todo el mundo sabía que tenía una vida corrompida. ¿Ah? Eran esas personas que pasan y uno lo sé, mira ese delincuente que va ahí. ¿No es cierto? Son pecadores. Todo el mundo sabe que son malas personas. Todo el mundo lo sabe. Pero la casa se había llenado de esa gente. Y el Señor entró y se sentó allí, un invitado de honor de Mateo. Bueno, y claro, los fariseos, los religiosos de ese momento no entendían la actitud del Señor Jesús, que él como un maestro, como lo tenían los judíos, podía contaminarse cerca de esa gente tan baja. Entonces el Señor simplemente le dice estas palabras, los enfermos, los sanos no necesitan al médico, los sanos no necesitan, sino los enfermos. Es decir, los pecadores necesitan al Señor Jesús. Por eso hablamos recién en los testimonios de la necesidad de llevar el Evangelio. ¿A quién? A los pecadores. A aquellas personas que son señalados como pecadores. Como aquellas personas que parecen que son honestos, que parecen que tienen buen vivir, educados, personas buenas. Pero así con todos son igualmente pecadores. Y necesitan del Señor Jesús. Ahora, impresionante el relato que hace Mateo de su experiencia. El Señor Jesús no dijo muchas cosas, simplemente dijo, sígueme. Ahora alguien podría decir, ¿cuál es el secreto de esa predicación tan simple? Bueno, yo creo que aquí está lo que nosotros llamamos el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos despiden al Señor Jesús que se iba al cielo? Entonces el Señor les dice, miren, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos o investidos de poder. No se muevan de allí hasta que pase eso. Y bueno, lo que pasó después, que vino el Espíritu Santo, descendió como un torbellino, y dice que mucha gente veía como llamas de fuego, flamas de fuego en las cabezas de los discípulos. Y eso estaba hablando del fuego y del fervor poderoso del cual estaban aquellos discípulos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que en la predicación del Evangelio, hermanos, a los que tenemos que orar es a nosotros mismos. Tenemos que orar por nosotros. Tenemos que orar por nosotros mismos, para que seamos mensajeros poderosos. Si yo tengo un desafío y alguien me dice, mira, voy a ir a hablarle a ese vecino que vive allí al frente, le voy a predicar el Evangelio, pero no voy a ir así nomás.
voy a ir a mi piecita y voy a pedir por mí. Voy a clamar por mí. Que el Señor me use y el Espíritu Santo de Dios con poder pueda estar en mi boca y pueda hablarle las palabras sencillas, claras, tal vez una sola como el Señor le hizo acá, sígueme, 2 palabras, 3, no sé, arrepiéntate, por ejemplo, crea en el Señor Jesucristo, será salvo, como le dijo Felipe, ¿no es cierto?, al etíope, cree en el Señor Jesucristo. Si crees en el Señor Jesucristo, son suficientes, pero es necesario el poder de Dios, porque la obra de salvación es una obra divina, es una obra de Dios, no es una obra de la elocuencia, no es una obra del arte de preparar sermones. Yo viví la época en que a los jóvenes los mandaban a preparar mensajes. Hay que aprender a preparar mensajes, ¿eh? Y bueno, ya había toda una técnica sobre lo que era la introducción, el desarrollo, los puntos, 3, 4, toda una estrategia, toda una técnica para poder hablar bien, ¿ah? Hablar bien, con sencillez, claridad. Pero fíjense, la salvación no está en eso, está en el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros podemos hablar a los demás. Entonces, si vamos a hablar a alguien, si nos hemos dispuesto a hablar a alguien que no es de Cristo, no vayamos así con nuestra suficiencia, porque nosotros no lo vamos a poder hacer. No vayamos con el mensajito así bien preparadito, no sabe el mensaje que me preparé, los voy a sorprender a todos. Vayamos humildes, porque la obra es de Dios, la salvación es de Dios, la salvación es de Cristo. El Señor simplemente le dijo a Mateo, sígueme. Y esas palabras fueron tan poderosas que movilizaron poderosamente a este Mateo. ¿En qué condiciones estaba Mateo? ¿Por qué digo que esta experiencia es tan extraordinaria? Lo relata simplemente en un versículo. Porque este Mateo, dice aquí la Escritura, estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Es decir, era un recaudador de impuestos, era un judío, traidor a su nación, pero que a él no le importaba nada. Porque a él lo que le importaba era el dinero. A él lo que le importaba era su ganancia. A él no le importaba su reputación o cómo lo veían los demás. Él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Hay un salmo que lo quiero leer, que es el Salmo 1. El Salmo 1, fíjense lo que dice el Salmo 1, que en ese primer versículo habla de cómo la corrupción humana va progresando y avanzando al punto que llega a este límite. Como dice el Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense el proceso. Primero anduvo, es alguien que camina, que va, que viene, que va como dudando, iré, no iré, lo hago, no lo hago, pero después ya no es alguien que duda, ya no es alguien que va y viene, es alguien que se para. Dice, y que estuvo, alguien que ya se paró, ya no duda más, ya se para, pero después ya se sienta, ya se sentó, ya se definió. Yo me quedo acá, me planto acá. Yo soy así y acá me quedo. Este era Mateo, un hombre que seguramente, como este salmo, en algún momento habrá dudado. ¿Y qué van a decir mi familia de mí? ¿Qué va a decir mi pueblo de mí? Que soy un traidor de la nación, que soy un atorrante, un canalla, un ladrón, me van a señalar por todos. Habrá dudado. Después ya se paró, ¿cierto? Ya dijo, no, pero acá hay un buen dinero, ¿eh? Voy a poder comprar una hermosa casa, voy a poder tener esto, voy a poder viajar y cuántas cosas el ser humano hace por dinero, cómo se corrompe, hasta dónde cae por dinero. Este hombre se para allí y ya después, ¿qué hace? Se sienta.
Y ya se sienta en forma pública porque ya todo el mundo lo ve. Todo el mundo ya lo conoce. Todo el mundo ya lo señala. Y ya no le importa que le digan traidor. Y ya no le importa que le digan sos un ladrón. Se ha insensibilizado. No siente nada. No le importa nada. Esa era la condición de Mateo. Un hombre que dice que estaba sentado. Estaba arraigado. Ya se había hecho raíz su corrupción. Y así con todo, el Señor Jesucristo viene y lo mira, dice ahí la Escritura. Lo mira. Qué mirada poderosa del Señor, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan también lo quisiera leer. En el Evangelio de Juan. Algo que el Señor Jesucristo hacía porque Él era Dios. En el capítulo 2, en el verso 23, capítulo 2, 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y el verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no tenía ninguna necesidad que le dijera, mira, no, tenés cuidado porque este no sabe cómo es. Mira, no me conté nada. Yo conozco quién es él. Conozco su vida, conozco su corazón, conozco sus pensamientos, conozco su pasado, su presente y conozco su futuro también. Yo lo conozco. Mateo es visto por el Señor Jesús. Lo ve y ve en él qué condición tenía. Ve su corazón y su vida. Ve su pasado, su presente y su futuro. Porque si él seguía sentado allí y no se levantaba cuando el Señor le decía, sígueme, su futuro iba a ser la condenación eterna. Pero gracias a Dios que el poder del Señor Jesucristo sacudió la vida de Mateo. Y este hombre que estaba sentado, nada más y nada menos que sentado en el pecado y en la corrupción, un milagro se hizo. Porque la salvación es un milagro, ¿eh? Es un milagro extraordinario. ¿Cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres hemos visto perdidos en los más bajos del pecado? Pero cuando les fue predicado el Evangelio, cuando les hablaron del Señor Jesús, cuando les hablaron del gran amor que el Señor Jesús ha tenido por todos los pecadores, se levantaron milagrosamente y sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Nosotros tenemos que creer en este mensaje. Tenemos que creer en el poder de Dios para rescatar y salvar estas vidas perdidas, aunque estén sentadas en la corrupción y el pecado. Ahí se produce el milagro. Se levanta Mateo. Increíble, ¿no? Lo deja todo. Y la orden del Señor Jesús era seguirle. Esa era la orden. Me quedan 10 minutos. Dice, seguirle. Aquí está toda la clave de lo que significa ser un creyente en el Señor Jesús. Un creyente en el Señor Jesús es alguien que sigue de cerca al Señor. Sigue sus pasos, sigue su vida. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como el Señor Jesús. Él es mi ejemplo en mi vida, como fue el Señor aquí en la tierra. Yo también quiero ser. Ese es un seguidor del Señor Jesús. Un seguidor del Señor Jesús es aquel que lo escucha, que presta mucha atención a sus palabras, porque son muy importantes. No son como las palabras de los seres humanos, llenas de mentira, de falsedad y de engaño. Las palabras del Señor Jesús son verdad. Son verdad. Nos dice la verdad. Son palabras también llenas de esperanza. Porque en las palabras del Señor Jesucristo ahora para nosotros hay tantas y maravillosas promesas. Le tenemos que creer. Tenemos que confiar en ellas. No tenemos que dudar de ellas. Aferrarnos a ellas. Son las palabras de aquel que nos salvó.
Son las palabras de aquel que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros. ¿Cómo no van a ser confiables sus palabras? Son seguras, son ciertas, son palabras de alguien que nos ama y nos ama al límite de entregar su vida por nosotros. Palabras llenas de verdad. Las palabras del Señor Jesús. Sígueme, sígueme. Pero yo tenía en estos últimos 10 minutos que me quedan, hablar de dos sígueme. Uno es este sígueme de aquel que ha encontrado al Señor Jesús como Salvador. Se levanta, deja todo y comienza a seguir al Señor. Comienza a caminar detrás de Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo su consejo, siguiendo su enseñanza, siguiendo su ejemplo. Pero hay un segundo sígueme para nosotros que yo quiero rescatar en esta noche, que es el sígueme para los creyentes. Porque cada día necesitamos nosotros renovar este sígueme. Fíjense, cuando yo estaba preparando o leyendo estos versículos para venir para acá, yo estaba luchando con dos pasajes. Tenía este, pero tenía otro, que era el primero que yo iba a traer, que era un pasaje sobre la vida de Elías. Lo tienen a Elías, ¿no? El más grande, importante y valeroso profeta que tenemos en el Antiguo Testamento. Y hay una escena allí que es la escena cumbre de Elías, ¿no es cierto? En la cual él brilla y se destaca como el más grande de todos los profetas, que es ese encuentro que él tiene con los 450 profetas de Baal. En ese desafío que él tiene sobre quién era el verdadero Dios, si era Baal o Jehová el verdadero Dios, él triunfa, hace descender fuego del cielo que quema su sacrificio, y de esa manera obtiene una victoria descomunal y hace que todo el pueblo pueda decir a gritos: Jehová es Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. ¿Y qué pasó después? ¿Ah? Se entera la reina Jezabel de lo que había pasado e inmediatamente esta reina lo amenaza a Elías y le promete que iba a morir de la misma forma que habían muerto los profetas de Baal. Y dice la Escritura que él tuvo miedo y huyó hacia el desierto. ¿Alguien puede explicar un poco qué pasó acá con Elías? Bueno, lo que pasó con Elías allí era simplemente, sencillamente, que Elías era un ser humano como nosotros. Es un ser humano que se desanima, es un ser humano que se desalienta, es un ser humano que cae. La misma Escritura en el Nuevo Testamento dice que Elías era un hombre sujeto a debilidades humanas igual que nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a mirar a este Elías como una especie de superhéroe, una persona sobrehumana, una persona con un coraje único, con un valor y una decisión envidiable. Fíjense que cuando Elías le entrega, digamos, la sucesión de su trabajo profético a Eliseo, le da su manto, y como Eliseo sabía de que Elías iba a ser llevado, de la forma que todos sabemos, en aquel carro en medio del torbellino, Elías le dice a Eliseo: mira, pedime algo que yo te dé. ¿Y qué pide Eliseo? Yo quiero que me des oro, plata, riqueza, no sé, algo así. No, dame una doble porción de tu espíritu. Es decir, yo lo defino así. ¿Qué quiero yo? Yo soy Eliseo. ¿Qué quiero yo? Yo quiero ser como vos. Yo quiero ser igual que vos. Porque Eliseo era el primer gran admirador de Elías. Cerca de Elías podía ver en él este gran profeta. Era algo así como el Messi de los profetas en aquel tiempo, ¿no es cierto? Quería ser como él. Quiero una doble porción de lo que él es. Con eso yo les pinto un poco el cuadro de la dimensión de lo que era Elías. Pero sin embargo, Elías se desalienta, se desanima, entra en un bache depresivo tan profundo que dice ahí la Escritura que él, cuando va huyendo por el desierto, él pide morir. Me quiero morir, no quiero vivir más. No soy mejor que mis padres, le dice. ¿Quiénes eran sus padres? Bueno, sus padres, sus antepasados, hebreos, Abraham, Isaac, Jacob.
héroes en ese momento, por supuesto, de las Escrituras, no soy mejor que ellos. Es decir, había descubierto que era un fracaso, que le había ido mal, porque él pensaba que iba a obtener otros resultados. A veces pasa eso, ¿no es cierto? Hermanos que llegan tal vez a un lugar a predicar el Evangelio y dicen, acá yo voy a levantar una iglesia, en un año va a haber 300 miembros, porque yo voy a predicar el Evangelio y voy a enseñar y voy a predicar, a mí nadie me va a parar. Y pasa un año, y pasó 2, y pasó 3 y le dice, está vacía. Entonces ese hermano que viene con tanta potencia y con tanta decisión sincera seguramente, se desalienta, se desanima y quiere tirar todo y quiere abandonar y dejar todo. O vienen dificultades y problemas que ni se imaginaba que podían surgir. Se desalienta, se desanima también. Es lo que pasó aquí con Elías. Era un cuadro tan profundo, depresivo, dentro, no quería vivir más. Y comenzó a caminar de una manera alocada por el desierto. ¿Y a dónde iba? Bueno, la Escritura dice que él iba a Horeb, al monte de Dios. ¿Por qué aquel lugar? Bueno, porque ese lugar era un lugar, como se dice, icónico, porque fue el monte donde Dios se manifestó con gran poder ante el pueblo de Israel y entregó allí la ley a Moisés. Es decir, que de alguna forma él necesitaba ese encuentro poderoso con Dios para poder reanimarse y tomar las fuerzas. Bueno, y eso precisamente fue lo que ocurrió, sin abundar en más detalle, lo que había pasado allí en Horeb. Él regresa otra vez a su trabajo profético. 2 veces allí la Escritura dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Como si él mismo se dijera a sí mismo, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá y no en el campo de batalla, no en mi trabajo, no en la misión que el Señor me ha encomendado? No tengo que estar en este pozo, no tengo que estar en el desaliento y del desánimo. Tengo que continuar adelante. Y es enviado nuevamente a Elías al trabajo profético para que siga en esa tarea primero. Bueno, este es el sígueme que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando nos caemos, tenemos que volver un poco al origen. ¿Eh? Cuando nos desanimamos, tenemos que volver a tomar las fuerzas en el origen de donde hemos sacado nuestra misión. Es por eso, como dije recién al comenzar esta reunión de la Cena del Señor, la Cena del Señor es una cena tan importante, es una reunión tan importante, porque es allí donde nuestra mente vuelve a la cruz, a nuestro origen, de donde salimos, y allí mantenemos viva la experiencia del Cristo Salvador, de cómo Él nos amó, de cómo Él se ofreció a sí mismo, cómo Él derramó su sangre preciosa para lavar todos nuestros pecados. Y haciendo memoria del Señor Jesucristo cada día, no solamente el día sábado, domingo, el que sea, todos los días debo recordar cuán grande ha sido el amor que el Señor ha tenido por mí. Y renovar mi misión, renovar mi seguimiento al Señor Jesús, dejando de lado los desánimos, los desalientos, que son humanos, que van a pasar muchas veces, que vamos a caer muchas veces, que nos vamos a desalentar muchas veces, que vamos a pecar también muchas veces, que nos vamos a debilitar. Pero de todo esto, ese sígueme del Señor nuevamente pueda levantarnos en nuestra vida espiritual para continuar el camino que aún nos resta. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Terminé creo que más o menos justo, no me alargué más. Y que sea de aliento a los hermanos, ¿eh? Que sea de aliento a los hermanos. Y que el Señor bendiga este lugar también. Gracias.